Muy buenas noches, un saludo especial para ti, hace rato no te veía, un saludo para todos los panelistas y para todos los que nos acompañan en esta transmisión. Eh, yo te digo que yo siempre he creído que el secuestro es el crimen más atroz que se puede cometer. Tendrá que ver con que durante las épocas de secuestro duro yo vivía en Popayán y le tocaba a uno ver todas las semanas una misa por el nuevo secuestrado, lo que eso significaba para pues las familias, las personas que nunca volvieron a aparecer, las familias que tuvieron que vender todo para recuperar a su ser querido, a sabiendas de que uno estaba pagando para que secuestraran a otros, porque con tu plata secuestraban a alguien más. A mí me estremece mucho pensar en el secuestro y me impresiona mucho porque pues tengo amigas y amigos cuyos padres fueron secuestrados o cuyos padres fueron asesinados durante el secuestro. Y digamos que a mí este encuentro me genera unas reflexiones, Diana, no tan positivas como las de Mauricio. Yo en cambio me quedo con el sentimiento de que es terrible para las víctimas tener que ver a sus victimarios ahora convertidos en congresistas, sin que haya habido verdad, sin que haya habido reparación, sin que haya habido perdón. Y tal vez el momento del entonces comandante y ahora congresista, senador Lozada, que dice pues que ellos pueden pedir perdón, pero que eso es de dientes como para afuera porque todavía no han llegado como al momento donde eso pueda surgir, me parece que muestra dos cosas. La primera, que yo creo que es una condición humana, y es que todos vivimos con la conciencia de que lo que hacemos no está tan mal, porque si es difícil, Diana, reconocer un error, imagínese lo que tiene que ser reconocer una atrocidad. Pero lo que más me llamó la atención es que definitivamente sus palabras lo que muestran es que ellos siguen sin sentir que lo que ellos hicieron estuvo fundamentalmente mal y que fue fundamentalmente malo secuestrar gente. Y yo creo que eso tiene asiento en que la sociedad colombiana ha tenido esa idea de que hay violencias buenas, y que me hizo pensar mucho en algo que yo he dicho muchas veces, y es: mientras Colombia siga creyendo que está bien el delito político y de que como que hay crímenes altruistas, pues es muy difícil que uno entienda y empatice como nación en que las cosas son atroces, porque si alguien las justifica, pues están justificadas finalmente. Esa sería como la primera reflexión. Yo creo que Colombia como un todo debiera ser el ejercicio de pensar que no hay violencias buenas, que cuando uno está en un Estado, uno renuncia al uso de la violencia y que el Estado es el que tiene la fuerza legítima y nadie más, que por lo tanto no puede seguir digamos, apareciendo en la narrativa colombiana que hay violencias buenas. Y la segunda me queda mucha, y precisamente con la intervención de la Couture, que es una intervención muy conmovedora. Él pregunta: ¿y dónde está toda la plata del narcotráfico? Que en las cifras de la Fiscalía fueron 7 billones, y dónde está toda la plata del secuestro, que en las cifras de la Fiscalía fueron 3.400.000.000.000, más otra cantidad de millones en dólares. ¿Dónde está toda esa plata? Porque eso no está a disposición de los jueces para que nos reparen. Y me hizo pensar en unas de las críticas que nosotros le hicimos al acuerdo desde el no. Y era, primero, pues que la plata tenían que entregarla toda. Fue tal vez, y ahorita yo lo diría, un error que el gobierno dijera que lo hicieran por un autoavalú. Las cifras de la Fiscalía, Diana, en ese momento hablaban de que las FARC tenía un patrimonio de 21 billones de pesos. Hicieron un autoavalúo que dio un poquito menos de 1 billón, 960.000.000.000 de pesos, de lo cual entregaron unos bienes no monetizables, pues que la carretera que hicimos en tal sitio, y solamente el 6% de los bienes monetizables. Entonces, pues ahí viene una cuestión fundamental. Y la segunda es: durante el gobierno del presidente Santos también se firmó un decreto que decía que la plata que entregaban las FARC no era para las víctimas, sino que también la podían usar para los propios desmovilizados, y que la plata para pagar a las víctimas de las FARC la íbamos a poner todos los colombianos, a pesar de que las víctimas las había causado las FARC. Y ese es un tema, digamos, que en la reflexión de la Couture me hizo volver a pensar
pues en qué íbamos con eso de los recursos de las FARC y en qué íbamos con que las FARC entregaran sus bienes. Y una tercera reflexión que me surgió fue la de la verdad. Porque aquí nos dijeron que iba a haber, digamos, unas sesiones en impunidad porque ellos iban a contar la verdad y que el proceso era que ellos iban a confesar todos los delitos, y resulta que no ha sido así, Diana. Pero eso es en la JEP, eso es en la JEP, ¿no? No en la, sí. En la comisión es el otro escenario. Claro, sí. Pero entonces la verdad, ¿cuál va a ser? Porque finalmente la JEP está recibiendo son los testimonios de lo que existe en Fiscalía y de lo que presenten las organizaciones que presenten informes ante la JEP. Y solamente esos crímenes que se presenten son los que van a confesar las FARC. Entonces terminamos con un proceso de imputación que realmente no era lo que se esperaba. Yo me quedé esperando la verdad de las FARC, francamente. Digamos que yo creo que aquí lo que es interesante es, digamos, las dos dimensiones del problema. Una que es la dimensión, digamos, jurídica y política del problema, y otra la dimensión humana, que por supuesto se tocan en muchos aspectos, pero que se separan en otros. Y en eso lo que decía el doctor Bernate, pues es cierto, los procesos donde la gente logra volver a reconectar con la humanidad, con la humanidad del otro, pues son fundamentales. Uno queda con la sensación de que no todos están reconectando con la humanidad de las víctimas de las FARC, y que en realidad pues ahí hay un enorme terreno por avanzar, y por supuesto pues la personificación también del victimario, ¿no? Qué difícil, pensaba yo cuando los veía, uno ver el victimario ahí, los que decían, pues no hubiera querido ver a mi victimario ahora de congresista. Y ese tipo de circunstancias pues son difíciles, ¿no? Yo pienso que ahí, cuando uno se enfrenta como a todos los dolores que ha tenido y a todo lo que tuvo que vivir, y se encuentra con la persona que es responsable por lo que le pasó, pues tiene que tener una carga muy fuerte, ¿no? Muy dolorosa para la víctima, ¿no? Porque finalmente el otro también es persona. Entendiendo que no hay violentas que se justifiquen. Es que yo creo que el gran problema de este país, y no lo dije yo se lo oí tal vez en una entrevista a Antonio Navarro, que dijo que por qué creía que Colombia habían durado tanto los conflictos, y dijo porque tenemos el reconocimiento del delito político. Yo creo que en nuestra sociedad hay que extirpar la idea de que hay violencias buenas. Yo quería contestar un poco el tema del castigo, porque yo creo que ahí yo no comparto la posición del doctor Bernate, respetuosamente, y yo lo que creo es que una cosa es el castigo en términos de política pública. Uno no puede decir que el castigo en términos de política pública es inútil, porque entonces no debería tener código penal. La idea de las normas es que las normas generan incentivos en una sociedad. Entonces, cuando alguien comete un crimen, como la voluntad humana es inobligable, yo no puedo obligarlo a que no lo cometa. Pero lo que sí le puedo decir es, si usted lo comete, yo lo voy a castigar. Y no lo castigo tanto por usted o por la víctima. Lo castigo para que todos los otros que quieren también cometer ese crimen entiendan que que lo van a cometer y que van a terminar en la cárcel. Entonces, el castigo no es que alivie el problema de la víctima. El castigo da un mensaje social. Y ese es el que quedó faltando en el Acuerdo de La Habana, porque hoy se puede decir que los crímenes de las FARC quedaron totalmente impunes, y entonces el ELN se lleva la idea de que ellos también pueden cometer esos crímenes y van a quedar impunes, y lo que es más grave, el Clan del Golfo y las nuevas FARC o Nueva Marquetalia se llevan la misma idea. Y yo creo que lo que es complicado de la negociación de La Habana es precisamente la idea de que cada 30 años hay un grupo ilegal, o cada 20, con el que hay que negociar y hay que entregarle impunidad. Y entonces hemos ido perpetuando la violencia como un mecanismo alterno de hacer política. Yo creo que ese es el problema de fondo de los colombianos. Y ahí me gustaría decir otra cosa. Yo no creo que el problema sean las causas, porque países más pobres que Colombia hay muchísimos, y con problemas más serios que Colombia también hay muchísimos, lo cual no quiere decir que no tengamos problemas y que no tengamos que resolverlos. Yo lo que creo es que en Colombia se ha instalado en la conciencia la idea de que cuando a uno no le gustan las cosas, cuando uno no está conforme, uno puede optar por mecanismos violentos para llamar la atención. Y ese es el meollo del problema colombiano, que nos metimos en un ciclo
donde todas las violencias terminan teniendo una justificación y cada cierto tiempo hay que negociar con los violentos, y entonces, como ya casi que es costumbre, los violentos saben que habrá un momento donde se negocie con ellos, y por eso no logramos extirpar la violencia de nuestra sociedad. Yo creo que lo que es claro, para mí siempre ha sido claro, es que el problema de la polarización en Colombia se origina con el plebiscito. Yo creo que el hecho del proceso de paz y de haber, digamos, irrespetado la decisión de quienes votamos por el no, generó unas heridas muy profundas en el país que son las que yo siento permanentemente abiertas en todas las conversaciones de redes. Lo segundo, yo creo que en todos los demás temas hay, y uno lo siente, mucho menos polarización, pese a que uno ve, yo contrariamente a lo que ve Mauricio, de pronto por estar en la política, Mauricio, creo que hay intentos de ciertos partidos de que los temas ambientales tengan un sello partidista. Yo he sido una convencida de que eso sería nefasto para el medio ambiente, porque le pasa lo de Estados Unidos, cuando ya se vuelve una bandera de un solo partido, pues cuando llega el otro partido aplasta todas las causas ambientales. Entonces, a los que nos gusta mucho el tema ambiental, siempre digo que ese tiene que ser uno de los temas transversales. Por ejemplo, el empleo. Usted no va a polarizarse sobre el empleo porque todo el mundo está pensando en el empleo. El tema ambiental tiene que ser de esos temas. Digamos que la medida de polarización que se está usando, pues la entiendo, pero yo creo que es que la polarización que está viviendo el país, que es la que uno siente, no se refiere tanto a esa división de diálogos que no se tocan, sino a la pérdida de confianza de quienes están en el otro lado. Yo creo que eso es lo que uno siente que es terrible, porque ya no importa qué está diciendo, sino quién lo dice, que un poco lo mencionaba Lina, cuando se personaliza mucho el debate, pero uno lo que siente que en Colombia ha pasado es que, por ejemplo, sí, los temas ambientales son bastante neutrales, pero también logran tener un giro, digamos, no agradable o no conversacional cuando empieza a hablar de ese tema a alguien que no le gusta al sector. Entonces yo creo que ahí lo que es interesante de la polarización colombiana, o lo que me parece a mí, que como yo defino esa polarización, es que finalmente la confianza mínima que uno tenía con otros ciudadanos se ha ido perdiendo, y que las posiciones sobre ciertos temas, en específico la paz, rompieron la posibilidad de que uno sienta que quien está hablando del otro lado puede tener alguna buena intención. Y yo creo que eso es lo que es terriblemente, que es lo que uno siente muy agresivo en las redes, que no importa lo que usted diga, sino quién lo dice. Y eso es como grueso, me parece. Creo que eso tiene que ver con el hecho de que uno pueda tener un mínimo de confianza sobre el interlocutor, porque lo que le pasa a Colombia es que la manera como se lleva el debate hoy es importante, lo de la confianza es clave. Lo vuelven a uno una caricatura, y entonces ya no hay posibilidad de que uno esté diciendo nada. Si uno no tiene un mínimo de confianza, lo que yo llamo el esfuerzo de la retórica de creer que de hacer del otro el mejor argumento posible, aunque uno no lo comparta. Claro, doctora Paloma, pero eso está escrito, eso lo dijo Schopenhauer. Cuando la gente no tiene cómo argumentar... Yo he ido más allá. Yo creo que ese ataque ni siquiera es una estrategia política. Digamos que pensándolo, yo creo que es la falta de confianza en el adversario. O sea, lo que le pasó a Colombia fue que nos perdimos totalmente la confianza, y cuando usted está frente a quienes no piensan igual, presupone casi que malas intenciones.